gracias. Vamos a ti por la parte de PRL Innovación. Sé que estás haciendo una gran labor por la parte más técnica, moderación, etcétera. Y, bueno, a la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Sevilla, también por ser valientes, ¿no? Por apostar por esta formación y, sobre todo, por prevención, ¿no? Porque está claro que aunque el curso como tal lleva tiempo, pero, bueno, desde luego, en los tiempos que estamos viviendo, tiene más sentido que nunca. Pues, sin más de la compartir, supongo que ya estáis viendo la presentación. Creo que tengo cerca de una hora, espero poder terminar incluso un poquillo antes para que tengamos tiempo para preguntas. Y, bueno, presentarme para aquellos o aquellas que no me conozcáis. Soy Iván Williams Jiménez. En la actualidad trabajo en el Instituto de Seguridad y Salud Ocupacional en el Reino Unido y mi puesto actual es responsable de normativa en seguridad, salud y bienestar laboral. Únicamente, bueno, en cuanto a presentación, el canal de YouTube donde se resumen muchas de las presentaciones, sobre todo en esta temática que tengo o página web, etcétera. Llevo bastante tiempo trabajando en el área de gestión de riesgos psicosociales, un poco tanto por la parte práctica como teórica o a nivel de investigación. Realicé mi tesis doctoral con la Universidad Carlos III de Madrid sobre esta materia, más en el plano relacionado con la normativa, ¿no? Cómo la normativa puede recoger, ¿no? esta materia. Y, bueno, también recientemente he sido parte del grupo ISO 45001, el grupo de trabajo internacional que ha redactado las directrices, ¿no? ISO 45003, que es un poco el objetivo de lo que vamos a ver hoy con motivo de la masterclass. Bueno, y en cuanto a la estructura de la masterclass, vamos a ver en un primer momento los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, lo que se conoce como ISO 45001. Los grupos de trabajo que existen en la actualidad a raíz de esta norma o de este estándar y sus respectivos desarrollos. La gestión de riesgos psicosociales a través de un sistema de gestión, como esto es algo todavía ciertamente novel. Los aspectos generales de las directrices de ISO 45003. También abordaremos los aspectos más innovadores, ¿no? O que a mi modo de ver resultan más interesantes por parte de este nuevo estándar. Consejos prácticos también para aquellos que se inicien o que quieran conocer un poco más el nuevo estándar. Y luego, como comentábamos, un turno de conclusiones y de preguntas en el que espero que podáis interactuar a lo largo de la masterclass, ya sea a través del chat o, bueno, con el turno de preguntas posterior. Y en este sentido, y de cara a dinamizar un poco más la masterclass, hemos introducido Slido, que es un sistema, para los que no lo conozcáis, un sistema de recopilación de preguntas y, como comentabas, de cara a hacer un poco más interactiva la presentación. Entonces, creo que Sara lo ha puesto también en el chat, porque ahora mismo no tengo acceso visual al chat, pero si podéis a través de vuestro ordenador abrir una página de internet y pinchar slido.com, tal y como figura en la presentación. Y luego os pedirá un hashtag, y el hashtag es 085502. He formulado unas 3 preguntas y esta es la primera de ellas. También un poco para conocer a la audiencia, ¿no? Y, sobre todo, estructurar, ¿no? O dimensionar la presentación, ¿no? Hacerla más o menos compleja, ¿no? En ese sentido. Y la primera pregunta es en relación, ¿no? A si tenéis experiencia o conocimiento previo en sistemas de gestión de seguridad, salud o bienestar. Y, bueno, tenéis 3 opciones, así que si queréis podemos dedicar unos 15-30 segundos entre que entráis en el sistema y contestáis para ver un poco vuestro conocimiento, ¿no? Sobre la temática o sobre los sistemas de gestión en general.
Si estáis conectando a través de teléfono móvil, creo que lo podéis hacer igualmente, abriendo un navegador y poniendo el hashtag que se indica. Y se me ha olvidado daros la enhorabuena a todos, ¿no? Porque estáis llegando al final de la formación y desde luego he tenido el placer, ¿no?, de atender algunas de las ponencias y han sido realmente muy, muy interesantes y didácticas. Así que, bueno, espero que lo estéis disfrutando como lo estamos disfrutando los que presentamos presentaciones. Y, bueno, vemos como una gran mayoría, ahora mismo un 64%, tiene experiencia o conocimiento previo en sistemas de gestión de seguridad y salud, bueno, o bienestar, ¿no? Ya veremos que no solo por la parte de ISO, pero incluso otro tipo de sistemas voluntarios que existían anteriormente a ISO 45001. Perfecto, pues gracias por participar a través de Slido. En cuanto a ISO 45001, y un poco a modo de recordatorio para aquellos o aquellas que no hayáis trabajado con la norma o estéis en proceso, ¿no?, de trabajar con ella, bueno, se denomina Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 45001 y es la actual norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, ¿no?, que sustituye a la antigua norma británica OSHAS 18001. En la actualidad es verdad que coexiste, ¿no?, dentro de un periodo de transición, por lo que el plazo de migración hacia la norma ISO 45001 ha sido ampliado hasta el 30 de septiembre de 2021. Y es por eso porque creo que esta presentación puede ser bastante interesante, ¿no?, porque muchas empresas o profesionales se encuentran, ¿no?, en ese periodo de transición, ¿no?, y más con la situación actual, ¿no?, económico-social y a raíz de la pandemia pública, de salud pública, tener este tipo de estándares en las empresas cobra sin duda mucha mayor importancia. Es una norma relativamente reciente, ¿no?, en el mundo de certificación. Fue publicada en marzo del 2018, por lo tanto es ciertamente novel, ¿no? Sin embargo, si bien la implementación y desarrollo en las organizaciones está siendo hasta ahora bastante exitosa y su implementación cada vez es más estratégica, ¿no?, para muchas empresas y organizaciones. Sí que se ha visto, sobre todo en el último año, un gran interés, ¿no?, por parte de las empresas y profesionales en la adopción, ¿no?, e implementación de esta norma, también por su alineamiento, ¿no?, con otro tipo de normas relacionadas. La norma se puede adaptar para adecuarse a una gran variedad de organizaciones, ¿no?, que como sabéis, seguramente incluyen desde grandes organizaciones y empresas, ¿no?, que siempre han sido un poco las que han liderado este tipo de procesos o las que tenían recursos humanos y financieros, ¿no?, para liderar este tipo de procesos en las empresas, pero también está dirigida, ¿no?, a aquellas pequeñas y medianas empresas, y no solo estas, sino organismos públicos o organizaciones sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales tipo ONGs, etcétera. Como comenta la diapositiva, la norma o el estándar como tal está pensado para prevenir lesiones y problemas de seguridad y salud relacionados con el trabajo, ¿no?, o accidentes laborales de cara a proporcionar lugares de trabajo más seguros, saludables y productivos. Y además pone el foco de atención, ¿no?, en la implicación por parte de los trabajadores y de los empresarios, ¿no?, para demostrar el compromiso, ¿no?, con un empleo más sostenible, ¿no? Y estamos viendo, que creo que hace poco tuvisteis una presentación, ¿no?, relacionada con aspectos de sostenibilidad y cómo la sostenibilidad social cada vez cobra más importancia. Y como comentaba anteriormente, el ISO 45001 como tal no queda solo allí, sino que existen una serie de grupos de trabajo y desarrollos, ¿no?, que están ocurriendo desde que se generó, ¿no?, el grupo de trabajo. Os he incorporado ahí la página web del grupo de trabajo por si queréis obtener más información, ¿no?, acerca de los diferentes grupos de trabajo o información más genérica, guías y enlaces, ¿no?, de interés.
Y como comentaba, en la actualidad se divide en estos grupos de trabajo, ¿no? El primero es ISO 45001-2018, se produjo, ¿no?, una guía práctica para organizaciones pequeñas, habida cuenta, ¿no?, de las problemáticas, ¿no?, que tiene este tipo de organizaciones cuando se trata de adoptar, desarrollar e implementar estos marcos. ISO 45002 es manual de implementación de la ISO 45001 de cara a proporcionar mayor información, ¿no?, acerca del desarrollo práctico, ¿no?, en las empresas. El tema que nos trata hoy, ISO 45003, seguridad y salud psicológica en el trabajo. ISO 45004, esta es un grupo de trabajo relativamente nuevo y que se espera que dé sus frutos posiblemente en un año, año y medio, y está centrado en lo que es la evaluación del desempeño por parte de las empresas y en una serie de indicadores, ¿no?, asociados a este estándar. La reciente también ISO 45001, que tenéis ahí en imagen en la diapositiva, que son, bueno, directrices generales para un trabajo seguro durante la pandemia COVID-19. De nuevo, directrices que se publicaron hace relativamente poco y, de hecho, el grupo de trabajo acortó, ¿no?, los tiempos que normalmente tardan en producir este tipo de directrices debido a la pandemia, ¿no?, a la actual situación de pandemia. Y por último, bueno, en ISO 45006 también se debe mencionar, ¿no?, prevención y gestión de enfermedades infecciosas en el trabajo, directrices para organizaciones, y esta dará, por así decirlo, paso, ¿no?, o será dará continuidad a la ISO 45005, que está más centrada, ¿no?, en la actual pandemia, para pasar a abordar más la problemática, ¿no?, relacionada con gestión de enfermedades infecciosas en el trabajo. Y por último, comentar que existe un grupo específico también de traducción al español para todos aquellos que el español no es su lengua principal de trabajo, de cara a poder traducir, ¿no?, todas estas normas y lo que se publique, ¿no?, más adelante. Como comentaba, ahí tenéis la página web del grupo de trabajo, que se denomina ISO TC 283, gestión de salud y seguridad laboral, ¿no?, en el que actualmente represento a IOSH, a mi organización, como parte, ¿no?, del Grupo Internacional de Trabajo encargado de esta serie, ¿no?, de grupos de trabajo. Y bueno, como sabemos, la actual ISO 45003 sienta o solidifica su base, ¿no?, sobre la norma ISO 45001. Y estos son algunos de los aspectos, ¿no?, que la norma trata en materia de riesgos psicosociales y salud mental en el trabajo. Por tanto, decir que la gestión de riesgos psicosociales, incluso la gestión de la salud mental en el trabajo, no es algo específico nuevo de ISO 45003, sino que ya venía contemplada en la ISO 45001 como tal, ¿no?, de manera específica. Por tanto, la salud y la seguridad ocupacional, que tradicionalmente, como todos o todas sabemos, se interpretaban, ¿no?, como una protección más física, ¿no?, o más asociada a riesgos de naturaleza física. Sin embargo, en mayor o menor medida estamos siendo testigos, ¿no?, de cómo la salud mental, tal y como comentaba la anterior ponente, y sobre todo también el bienestar, ¿no?, en el trabajo, cada vez más constituyen, ¿no?, aspectos claves a prevenir y tratar hacia la consecución de lugares de trabajo seguros, saludables y, por tanto, productivos, ¿no? Y, bueno, tal y como indica la diapositiva, estos son un poco los vínculos, ¿no?, donde se encuentra ese nexo de unión entre ISO 45001 y ISO 45003, ¿no?, en los diferentes apartados, ¿no? En el apartado, por ejemplo, de introducción, donde se habla, como comentábamos antes, no solo de la salud física, sino también de la salud mental. En términos y definiciones, donde se hace una definición explícita, ¿no?, de cómo el daño o el impacto en muchas ocasiones negativos, ¿no?, sobre la salud de los trabajadores
se debe abordar también desde el plano psicosocial. También por la parte de la planificación y por parte de la organización y en su contexto. Y esto es bastante importante en la actual situación, ¿no? No se debe de tener en cuenta aquellos factores, ¿no?, internos y externos, ¿no?, que impacten en la gestión de riesgos psicosociales. Siempre se han tenido mucho más en cuenta los factores meramente internos, pero vemos, o a lo largo del curso hemos visto cómo esta problemática se debe tratar de una manera un poco más holística. Al final, no son solo los factores externos, sino también los organizativos, ¿no?, los que deben de cobrar mayor importancia, porque son los que pueden generar problemática, ¿no?, en la salud y bienestar mental de los trabajadores y de las trabajadoras. Y en este sentido, y también al hilo de lo que le comentaba la ponente anterior, es verdad que la salud mental en el trabajo cada vez ocupa un lugar más destacado, ¿no?, en las agendas de las empresas. Antes de la crisis de emergencia de salud pública del COVID-19 se estimaba, ¿no?, y esto ya lo habéis visto también en anteriores presentaciones, ¿no?, como la ansiedad y la depresión costaban a la economía mundial más de 1 billón cada año en pérdida de productividad. Y estos son datos analizados previo a la pandemia. En la actualidad se están haciendo numerosos estudios, ¿no?, analizando la situación durante y en el entorno post-pandemia. Y como comentaba, esto ocurre en un momento en el que la inversión en bienestar corporativo, además, y bienestar individual, hace que muchos empleados estén cada vez más expuestos, ¿no?, a iniciativas de salud y bienestar mental, ¿no?, en el lugar de trabajo. La anterior ponente comentaba, ¿no?, aspectos relacionados como pueden ser con la telemedicina, ¿no?, o lo que se denomina, ¿no?, el bienestar digital. Y creo que en mayor o menor medida esto lo estamos viendo, ¿no?, no solo en las empresas, ¿no?, con amigos, compañeros, etcétera, ¿no?, cómo se tiene un sentimiento más arraigado, ¿no?, de pertenencia, ¿no?, a ese bienestar corporativo, ¿no? Se busca mucho más, ¿no?, también por parte de otras generaciones, ¿no?, de nuevas generaciones que entran en el lugar de trabajo. Se pide algo más, ¿no?, que el salario puramente económico, ¿no? Se solicita un salario más emocional, ¿no?, unas condiciones de trabajo más saludables y justas. Y existe un mayor foco, ¿no?, en el bienestar no solo individual, sino en el corporativo. Y vemos en este sentido como organizaciones que están muy alejadas, ¿no?, de este campo, ¿no?, como es el Foro Económico Mundial, se ha hecho eco de esta situación, ¿no?, y promueve la priorización de la salud mental en el lugar de trabajo. Reconociendo, claro está, cómo el impacto, ¿no?, del COVID-19 ha convertido la salud mental en una de las principales preocupaciones de los empleadores de todo el mundo. Y creo que este es un momento, ¿no?, que debe ser aprovechado por parte, bueno, de las empresas, pero bueno, también por parte de los reguladores, de los que trabajamos más en el plano académico, o de aquellos que trabajan más, ¿no?, en el plano práctico, ¿no? Y como esta masterclass está más centrada, ¿no?, en materia de gestión de riesgos, es cierto que la actual tendencia promueve una estrategia empresarial basada en la gestión integrada, ¿no?, de riesgos, que tenga en cuenta los riesgos de mayor impacto de los empleados, ya sean físicos o mentales, como comentábamos anteriormente, los denominados, ¿no?, riesgos psicosociales. Y en este sentido, recientes estudios de la Organización Internacional del Trabajo realizan un llamamiento para invertir en las capacidades de las empresas y dotarlas de recursos humanos y financieros para poder gestionar y prevenir estos riesgos. Y como comentaba anteriormente, esto sin duda no es nuevo, es simplemente que no estaba en la agenda, ¿no?, por parte de muchas empresas, ¿no? Según las directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, y estas vienen desde el 2001, debería procederse, ya se comentaba, ¿no?, que debería procederse a una identificación o mejor identificación de los riesgos y a una evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.
y cómo este proceso debe abarcar los diferentes peligros y riesgos derivados de la organización del trabajo. Y, por supuesto, esto debe incluir los factores psicosociales. Y en un contexto pandémico como el actual, ¿no? Aspectos como el teletrabajo también pueden exponer a los trabajadores a riesgos psicosociales específicos o aspectos más relacionados con el aislamiento social, las dificultades de comunicación, un volumen de trabajo excesivo, horarios de trabajo más largos y la difuminación, ¿no? De la línea entre el trabajo y la vida familiar. Y en este sentido hemos visto también reflejado en las noticias, ¿no? Como un reciente estudio, ¿no? Por parte de la OIT, la Organización Mundial de la Salud, advertía, ¿no? Del impacto negativo, ¿no? De aquellas jornadas, o lo que se conoce como intensificación o jornadas intensivas, ¿no? Jornadas prolongadas de trabajo que van más allá de las 48 horas semanales y cómo pueden afectar no solo a la salud física, no solo a la salud mental, sino también a la salud física de una manera bastante acentuada. Si bien esto siempre pensamos, ¿no? Que son problemáticas más de otros países, como puede ser del sudeste asiático o de otras zonas de Europa o etcétera, sabemos que como en ciertos países se produce, ¿no? De manera más formal o menos informal en cierto grado. Llegados a este punto, me gustaría mostrar la siguiente tabla. Perdón si la imagen no se ve de manera nítida. Pero bueno, la tabla muestra los sistemas de gestión existentes hasta la fecha, que trataban diferentes características relacionadas con la gestión de riesgos psicosociales. El listado abarca desde normas de estandarización ISO, como de la que estamos hablando hoy, a guías, códigos de conducta de carácter nacional o internacional y eminentemente de carácter voluntario. Por tanto, esta tabla lo que viene a decir o lo que viene a representar es que no estamos ante una materia nueva, ¿no? Una problemática nueva, sino que incluso desde 1991 existían códigos, ¿no? Como es el caso de la ISO, que se centraban, ¿no? En aspectos ergonómicos, pero también relacionados, ¿no? Con aspectos de sobrecarga mental y principios en el diseño, ¿no? de la carga de trabajo. Incluso normativa algo más reciente que ponía el foco, ¿no? Sobre la prevención sobre el estrés, la organización del trabajo o aspectos más relacionados con el acoso psicológico, ¿no? en el lugar de trabajo o recomendaciones, ¿no? De cara a tratar o a prevenir la violencia laboral en el lugar de trabajo y en particular en sectores en los que es especialmente problemática esta materia, ¿no? Como puede ser el sector educación, salud, etcétera. Por tanto, aquí tenemos una serie de normas y ahora veremos a continuación cómo algunas de estas normas han nutrido, ¿no? Por así decirlo, las actuales directrices, ¿no? No surgen como tal, ¿no? Algo nuevo, sino tienen una base sólida, ¿no? Sobre muchas de estas normas que en su momento tuvieron mayor o menor calado, ¿no? En ciertos países, o es cierto que siempre han estado lideradas, ¿no? Por aquellos países con normativas más robustas, ¿no? En esta materia. Y en este sentido, comentar una de las normas que se cita, creo que era adecuado, ¿no? El comentarla, ¿no? Durante esta masterclass, y es Prima EF, el modelo marco para la gestión del riesgo psicosocial a nivel de empresa. Al final de mi presentación, todas estas referencias a normas, etcétera, vienen reflejadas, así que las tendréis a vuestra entera disposición. Como bueno, el Prima EF identifica realmente aspectos clave y principios de buenas prácticas para las estrategias de prevención y gestión del riesgo psicosocial. En este caso, la herramienta se centraba en 5 elementos clave, ¿no? Para la gestión del riesgo psicosocial.
La primera es centrarse en un colectivo, puesto o tareas concretas. Primar, ¿no?, la evaluación de riesgos para entender la naturaleza del problema y las causas subyacentes. El diseño e implementación de acciones dirigidas a eliminar o reducir el riesgo. La evaluación de las acciones y la gestión activa y cuidadosa de todo el proceso. Lo cierto es que, por desgracia, el marco tuvo una adopción ciertamente limitada y fragmentada, ¿no?, a nivel europeo. Pero realmente, como veréis, ¿no?, el lenguaje que he estado hablando es un lenguaje al que muchos de vosotros y vosotras ya estáis habituados. Lo único que o bien no se hacía por parte de los profesionales de manera eficiente, o bien no se perseguía, ¿no?, por parte de las empresas, o no estaban integradas, ¿no?, dentro de la estrategia empresarial, ¿no? Y siempre hemos visto hasta ahora, ¿no?, como tratamientos ciertamente más genéricos, ¿no?, que no tenían un especial calado, ¿no?, o impacto positivo en las empresas y en las prácticas de las empresas y de los trabajadores. Y ya entrando un poco más en materia, vemos como ISO 45003 se conoce, ¿no?, y así se ha publicitado, ¿no?, como la primera norma mundial que brinda orientación práctica sobre la gestión de la seguridad y salud psicológica en el lugar de trabajo. Proporciona orientación sobre la gestión del riesgo psicosocial, y esto es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta, ¿no?, como parte de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si bien esta norma se puede tratar de manera individual, es cierto que cobra sentido acompañada, ¿no?, de un marco ya existente, ¿no?, de gestión de riesgos en el trabajo. La norma incluye información sobre cómo reconocer los peligros psicosociales que pueden afectar a los trabajadores y a las trabajadoras, como los que surgen del teletrabajo. Ofrece ejemplos de acciones efectivas, a menudo sencillas, y esto es algo importante porque siempre se ha pensado, ¿no?, que esta problemática es algo caro o difícil y complejo de abordar, ¿no?, por parte de las empresas, pero muchas veces pequeños cambios pueden suponer una gran diferencia en las empresas. Como comentaba, acciones en muchas ocasiones sencillas que se pueden tomar, ¿no?, para gestionarlas y mejorar el bienestar de los empleados. Y comentar que en este mes se espera que la norma esté también disponible en español y el documento será de libre acceso en modo lectura en la página web de ISO. En la actualidad, el documento ya es de libre acceso, y creo que el vínculo, ¿no?, para poder acceder a él lo he incluido también como parte de la presentación. Esto es en inglés, pero se espera bueno, creo que la próxima semana, la traducción, ¿no?, completa de las directrices en español, ¿no?, y la disposición. Algo sumamente importante cuando se trata de abarcar otros mercados, ¿no?, que han tenido esta problemática o que tienen esta problemática muy enraizada o arraigada. Como comentaba, las directrices complementan a la anterior ISO 45001 y siguen su misma estructura. Sin embargo, si una empresa no ha implementado, y eso es importante recalcarlo, ISO 45001, la guía puede utilizarse de igual manera para mejorar la gestión de los riesgos psicosociales. Al ser un estándar basado en una guía y no un estándar basado en requisitos, por el momento, como tal, no existe una certificación, aunque mi recomendación es que también las empresas huyan, ¿no?, de este objetivo, ¿no?, de certificarse por certificarse, ¿no?, que muchas veces, de los que muchas veces hemos sido, estas prácticas que muchas veces hemos sido testigos, ¿no? Por lo tanto, como tal, por el momento solo se espera una certificación, por así decirlo, no acreditada. Sin embargo, debido a la robustez de ISO 45001, no se espera que esto pueda suponer una problemática, ¿no? Se espera que las empresas y los profesionales en la situación actual sean mucho más proactivos, ¿no?, y abiertos a implementar este tipo de prácticas. Y, bueno, como comentaba, un aspecto importante es el de la credibilidad del estándar, ¿no?, y es algo que hasta ahora, cuando hemos visto la tabla anterior, no se tenía, ¿no?, esa credibilidad. Sí que la implantación de ciertas normas
había sido exitosa, ¿no? En ciertos marcos o jurisdicciones o sectores incluso. Pero bueno, en este caso estamos hablando de un estándar global, ¿no? Bajo el paraguas de ISO 45001, que está claro que ayudará a generar tanto interés y demanda, ¿no? En las empresas. Y esto sin duda es algo que he notado, ¿no? En base a mi participación, ¿no? En el grupo internacional de trabajo. Mencionar, por un lado, que se trataba de un grupo completamente multidisciplinar y diverso, ¿no? En su naturaleza, no solo por parte de países europeos, ¿no? O como es el caso de Canadá o Australia, ¿no? Que siempre han liderado en este tipo de prácticas y políticas, sino, bueno, los países correspondientes a América Latina, incluso los denominados países en vías de desarrollo o economías emergentes, ¿no? Han tenido su lugar, ¿no? En el grupo de trabajo. Y en cuanto al carácter multidisciplinar del grupo de trabajo, creo que ha sido algo sumamente importante, porque al final ha habido profesionales con un perfil mucho más técnico en la gestión física de riesgos, ¿no? O aquellos más relacionados con ISO 45001, pero también hemos tenido psicólogos organizacionales, médicos o profesionales de la salud en el trabajo, ¿no? Salud ocupacional, profesionales más relacionados con normativa, como puede ser con el derecho, bueno, también por la parte de representación por parte de los trabajadores, representación por parte de los empleados, profesionales de recursos humanos o de aquellos que trabajan, ¿no? En suma, ¿no? Con capital humano, con personas, por tanto, y aquellos más relacionados con prácticas relacionadas con el bienestar. Por tanto, como comentaba, un grupo muy diverso y que ha sido muy enriquecedor, desde luego. Y lo que comentaba, y esto ha dado fruto a bueno, al menos lo que yo veo, ¿no? Como una naturaleza inclusiva, ¿no? De las directrices que tratan de generar, ¿no? Ese interés en empresas grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Que siempre, estas dos últimas, siempre han sido las más reacias a implantar este tipo de prácticas por falta de conocimiento, concienciación o complejidad, ¿no? De los procesos asociados. Y como comentaba, las directrices son fruto del consenso de un grupo internacional y en su fase de incepción cabe mencionar, ¿no? Que la propuesta se originó bajo el paraguas de estas dos normas de referencia, ¿no? que figuran aquí. Por un lado, la British Standard Institution PAS 1010 o 1010 del 2011, norma cuya tenía una orientación, ¿no? Sobre la gestión de riesgos psicosociales en el lugar de trabajo y que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones y empresas a establecer una estrategia y un proceso de gestión del riesgo psicosocial para eliminar o minimizar los riesgos de los trabajadores y otras partes interesadas. Y más recientemente, la norma también se basó en la Canadian Standards and Association de salud y seguridad psicológica en el lugar de trabajo, prevención, promoción y orientación, ¿no? Para la implementación por etapas. Y este es el estándar nacional sobre seguridad y salud psicológica verificable, ¿no? Un aspecto interesante, ¿no? A comentar o único de este estándar es la inclusión, ¿no? De varios anexos diseñados para ayudar en el desarrollo y aplicación, ¿no? De sus componentes claves. Se proporcionan, por tanto, posibles escenarios, modelos de aplicación para las pequeñas y grandes empresas y una herramienta de auditoría y varias otras fuentes y referencias. Y sobre todo esta última norma, ¿no? La norma canadiense, ha sido bastante exitosa, ¿no? En las empresas, como comentábamos antes, en diferentes sectores y en empresas de diferentes tamaños. Y al final es cierto que las actuales directrices, ¿no? La actual ISO 45003 se ha beneficiado, ¿no? de aquello que funcionó y aquello que no funcionó en el pasado. Y esto es importante también comentarlo.
Y este es un resumen, es complicado al final en una hora hacer un resumen de las actuales directrices, pero bueno, he intentado representarlo, ¿no? en esta diapositiva y ver un poco los factores más interesantes, ¿no? Desde el punto de vista del profesional, ya que tenga conocimiento o que no tenga conocimiento, ¿no? en la materia. Como comentamos, si conocéis ISO 45001, sigue su misma estructura en los diferentes puntos, ¿no? Y se basa en la planificación, hacer, comprobar y actuar. Y luego se abordan aspectos sumamente importantes, ¿no? Como comentábamos, ¿no? El tema de los factores externos y los factores internos, ¿no? Por parte de las empresas. Y esto es algo que tradicionalmente ha permanecido bastante invisible, ¿no? O fuera del radar, ¿no? En las evaluaciones de riesgo o en las prácticas, ¿no? De los profesionales de seguridad, salud y bienestar en el trabajo. En cuanto, por ejemplo, a factores internos, la actual norma habla, por supuesto, de compromiso, de alineamiento con otras normas, ¿no? De tener en cuenta las especificidades, ¿no? de cada empresa, ¿no? De cómo cada empresa realmente es diferente, ¿no? Del tamaño, el sector, si está centralizada, descentralizada, si tiene una organización compleja o no. Las características, ¿no? de los trabajadores, ¿no? Y de la fuerza laboral, ¿no? En cuanto a género, edad, diversidad, ¿no? Religión, etcétera. La competencia, por supuesto, de los trabajadores, ¿no? Para manejar este tipo de riesgos. Las localizaciones, ¿no? Y esto es algo que también cobra sumamente importancia en el entorno actual, ¿no? Si se tiene una fuerza de trabajo distribuida o en remoto, si en un lugar de trabajo tradicional como tal, o trabajando a distancia o en localizaciones remotas, ¿no? Por así decirlo. Y también las condiciones de trabajo internas de la empresa, ¿no? Si se disponen de políticas de compensación y beneficios, trabajo, facilidades, ¿no? En el trabajo flexible, si se dispone, ¿no? De fuerza de trabajo de carácter temporal, o casual o incluso informal, etcétera. Y en cuanto a los factores externos, por ejemplo, algo que también es sumamente importante, se recomienda, ¿no? Tener en cuenta aspectos más relacionados con las relaciones, ¿no? Como puede ser con contratas o con trabajadores externos, subcontratas, proveedores o otras partes interesadas, ¿no? En la relación con la empresa. Las cadenas de suministro, que vemos que han sido muy impactadas, ¿no? A raíz de la pandemia, pero incluso aquellas relaciones, ¿no? Que se tengan en cuenta aquellas relaciones o dinámicas, ¿no? De trabajo con clientes, sí, vamos, con terceras personas, etcétera, ¿no? Que como podemos ver en sectores, ¿no? Como el retail, ¿no? Que pueden dar origen, ¿no? A situaciones de violencia laboral, etcétera. Y también los cambios, ¿no? Tecnológicos, ¿no? Relacionados, ¿no? Con este tipo de sector, ¿no? Como factores externos, y estamos en la actual época, ¿no? De la automatización, transformación digital, ¿no? En las empresas también a raíz de la pandemia muchas empresas están acelerando, ¿no? Estos procesos, y al final esos procesos comportan una serie de aspectos que pueden ser positivos, pero también negativos, ¿no? En relación a la organización del trabajo. Un aspecto también a destacar, ¿no? Es en el apartado de comprobar, ¿no? La evaluación del desempeño, ¿no? Como no solo se debe de medir, ¿no? Sino se debe de trabajar, ¿no? Con lo que se ha evaluado y medirlo, ¿no? Etcétera. Y por supuesto, el establecer, ¿no? Acciones correctivas y medidas de mejora continua. Sé que esto es un resumen muy, muy breve, pero bueno, también creo que para aquellos que conozcáis la norma ISO 45001 seguro que cobra total sentido. Y cuanto a los aspectos a tener en cuenta, ¿no? Como más novedosos o noveles, ¿no? Dentro de las directrices, he destacado realmente estos, ¿no? Que están un poco más relacionados con la monitorización, medición, análisis
y evaluación del desempeño. Y como esto ha sido también una práctica que hasta ahora no era muy común, ¿no?, por parte de las empresas y de los profesionales, ¿no? En este sentido, vemos cómo las actuales directrices y ISO 45001 apuestan, ¿no?, por el desarrollo de una serie de indicadores denominados proactivos sobre la gestión de la seguridad, salud y el bienestar en el trabajo. Y esto, si bien en los últimos años se ha tratado más por la perspectiva de la seguridad y salud, sobre todo de la seguridad en el trabajo, ¿no? No solo tener en cuenta, ¿no?, aquellos valores relacionados con las tasas de accidentabilidad, ausencia de trabajadores, etcétera, sino también tener en cuenta aquellos indicadores más proactivos, ¿no?, relacionados con la salud ocupacional y con el bienestar en el trabajo, bienestar tanto físico como emocional, ¿no? Y aquí cabe mencionar también el siguiente punto, ¿no?, el que las empresas apuesten por procesos o por prácticas que aborden, ¿no?, el retorno de la inversión de programas e intervenciones en salud y bienestar mental. Y esto es algo que también habéis podido constatar, ¿no?, a lo largo del curso, ¿no?, de la formación. Como una intervención como tal no es suficiente, tiene que estar realmente bajo el paraguas, ¿no?, bajo el marco de una serie de acciones y políticas mucho más integradas, ¿no?, por parte a nivel de gestión, ¿no?, en este sentido. No basta, ¿no?, con realizar una formación puntual, ¿no?, y no medir lo que esa formación ha impactado, ¿no?, ya sea de manera positiva. Y esto es importante porque al final las empresas se rigen, ¿no?, por aquellos aspectos más o indicadores más económicos, y si el profesional dispone de las competencias necesarias para poder demostrar este retorno de la inversión, no solo de programas o intervenciones específicas, sino de un marco mucho más estratégico, realmente pondrá en valor, ¿no?, su función, y al final creará un efecto positivo, ¿no?, en la empresa. Y aquí vemos uno de los últimos estudios, ¿no?, en la imagen, ¿no?, de Deloitte, que habla del retorno de la inversión en programas, ¿no?, relacionados con la salud mental en el trabajo. Y aquí el estudio realmente es muy interesante, y tenéis también el vínculo, ¿no?, en la parte final el hipervínculo en la parte final de la presentación, porque desde luego toma este retorno de la inversión como algo holístico, ¿no? No solo los factores contribuyentes relacionados con la organización, sino también aquellos factores más personales, ¿no?, que pueden estar más relacionados con la salud mental en el trabajo. Y por último, la gestión del capital humano, en este sentido relacionado con indicadores de gestión de capital humano. Y aquí cabe mencionar que tanto ISO 45001 como ISO 45003 también se relacionan o se vinculan o se conectan con la actual ISO relacionada con gestión de capital humano. En este momento, de nuevo, pausamos y vemos a ver si podéis, ¿no?, o tenéis a bien, ¿no?, responder a esta pregunta. Me gustaría saber, ¿no?, cuál es, a vuestro modo de ver, ¿no?, el elemento clave para una gestión efectiva de los riesgos psicosociales. Así que creo que también tenéis varias opciones, o podéis poner en la herramienta el elemento clave que vosotros o vosotras pensáis que es importante, ¿no?, de cara a la gestión efectiva. Así que, bueno, de nuevo, si podéis entrar en Slido, o ya lo teníais abiertos con el hashtag 085502, podéis responder a esta pregunta y vemos en tiempo real vuestras preguntas, porque al final yo os indico un poco los elementos más nobles o claves. Me gustaría saber también un poco los que vosotros veis, ¿no?, como más interesantes, ¿no? Vamos a dejar unos segundos, ¿no?, para empezar a ver esta nube, ¿no?, de ideas que estáis volcando. Mientras tanto, Iván, y vemos que ya van poniendo los comentarios
los comentarios. Tenemos una pregunta de Salvador en el chat. Te pregunta, Iván, ¿es igualmente auditable la 45003 al igual que la 45001? ¿Existe o va a ir vía IRCA? IRC. Sí, no, pues gracias, Salvador, por la pregunta. Como comentaba, todavía es algo complicado porque incluso aquellas empresas certificadoras, como es el caso de BSI o otras, están tratando, ¿no?, este tema de la certificación o no. Entonces, bueno, como comentaba anteriormente, en el caso de BSI, que es lo que conozco yo, no la va a hacer certificable como tal, ¿no? Es una norma voluntaria, aunque va a introducir algún tipo de certificación asociada, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que este tipo de organizaciones están, ¿no?, en este periodo de transición viendo cómo pueden realizar, ¿no?, ese tipo de certificación práctica, de manera práctica o no. Y vamos a esperar a seguir recibiendo elementos, ¿no?, aquellos elementos clave que se ven, pero bueno, vemos cómo claramente aparecen, ¿no?, el liderazgo, ¿no?, y el compromiso por parte de la dirección, ¿no? Y esto absolutamente cobra sentido porque se necesita, ¿no?, esa palanca de cambio, ¿no?, ese centrarse, ¿no?, en esa cultura, ¿no?, organizacional y crear, ¿no?, mecanismos de gobernanza o mecanismos o invertir realmente, ¿no?, en recursos financieros humanos que traten esto, integrarlo, ¿no?, en toda la organización, y eso solo puede venir desde arriba. Implicación de la dirección, compromiso de la dirección. Hay una que aparece en pequeño, ¿no?, como es conciencia, ¿no?, concienciación. Educación, formación, información va a ser algo clave, y al final las directrices es un poco lo que ISO 45003 es lo que busca, ¿no?, ampliar el conocimiento sobre la materia, crear este tipo de competencias o habilidades, ¿no?, dentro de los profesionales, y sobre todo aquellos trabajadores que nunca han tenido relación con esta temática, mejorar, ¿no?, su concienciación o su información, ¿no?, sobre la materia. Comunicación es otro aspecto muy importante que ISO 45001 y ISO 45003 ponen de relieve, ¿no?, cómo esta comunicación tiene que ser o se tiene que realizar a cabo de manera práctica, ¿no? No vale con poner algo en el tablón de anuncios y dejarlo ahí, sino que tiene que ser una comunicación efectiva y realmente que funcione, ¿no?, desde la dirección hacia abajo y viceversa. Y luego se habla también, habéis mencionado, algunos de vosotros, el aspecto, ¿no?, relacionado con lo requerido legalmente, ¿no? Y al final, ISO 45003 y también ISO 45001 buscan, ¿no?, alejarse también algo, ¿no?, de lo que es el compliance legal, ¿no? Y ir un poco más allá, porque al final lo que hemos visto con la normativa, ¿no?, en diferentes países, la normativa existe. Sin embargo, su cumplimiento, su desarrollo se antoja muchas veces complicado, ¿no? Por eso, por lo que se aboga es por ir más allá, ¿no?, de ese foco, ¿no?, o de esa obsesión, ¿no?, con simplemente cumplir el requisito legal, sino de ir más allá, ¿no?, de cara a la mejora continua. Y comentar, por último, el aspecto relacionado con la integración, porque sin duda para mí es uno de los más importantes, ¿no?, el integrarlo todo dentro de una estrategia corporativa. Como comentaba, sí, un profesional de seguridad, salud y bienestar puede realizar, ¿no?, una formación o poner fruta, ¿no?, y promover, ¿no?, prácticas saludables, ¿no?, o ejercicio físico, etcétera, pero al final esto tiene que ir dentro de una estrategia empresarial, ¿no?, y liderada por la dirección. Si no, no cobra sentido o el impacto no puede ser medido.
Pues agradeceros a los que habéis, contestado, ¿no? Dentro de esta nube, vuestras respuestas son muy interesantes. Sara, ¿alguna otra pregunta en el chat? Porque no tengo acceso a la misma. ¿Y quieres que tratemos o lo vemos después? De momento no tenemos ninguna, Iván. Perfecto, pues seguimos entonces. Aspectos innovadores de la ISO 45003. Y estos son solo realmente 3, ¿no? En los que he centrado, ¿no? Perdona, Iván. Sí, justo nos acaba de llegar una pregunta de Merichel. ¿Hay alguna posibilidad de disponer de la ISO 45003? Sí, como comentaba anteriormente, y si no lo facilitaré a través del chat, las directrices como tal son, debido a la situación de pandemia, son de libre acceso a través de la página web de ISO en modo solo lectura. Por lo tanto, el documento como tal no se puede descargar, ¿no? Pero se puede acceder en modo lectura, con lo cual esto dinamiza sin duda, ¿no? El carácter inclusivo de la norma y cómo se trata, ¿no? de que estas directrices puedan acceder el mayor número de personas y de profesionales. Así que luego en el chat pongo el enlace. En cuanto a en los aspectos más novedosos, comentar únicamente, bueno, que se cita, ¿no? La gestión del cambio organizacional, como comentaba antes, la gestión de contratas, subcontratas y externalización, ¿no? Se pone el foco, ¿no? sobre la gestión, ¿no? de este tipo de relaciones, ¿no? En el ámbito empresarial. Y algo que, bueno, sin duda no es nuevo, pero que ciertamente ha estado muy supeditado, ¿no? a los servicios de medicina del trabajo, ¿no? Como son los procesos de rehabilitación y retorno al trabajo, ¿no? Y se promueve, ¿no? Que los profesionales estén un poco más relacionados, ¿no? Sobre todo con la práctica, con las prácticas, las políticas, ¿no? Relacionadas con rehabilitación y retorno al trabajo. Y esto, sin duda alguna, cobra mucho sentido, ¿no? Con la situación de pandemia, ¿no? Con aquellos dolencias, ¿no? Relacionadas con el COVID, ¿no? De larga duración, el impacto, ¿no? Que ha tenido en la salud y bienestar mental de los trabajadores, ¿no? Como aquellos trabajadores que retornen al trabajo después de enfermedad, después de padecer problemas relacionados con salud mental, etcétera. Eso se debe gestionar, ¿no? De manera eficiente. Como comentaba, cambio organizacional, igual en el contexto actual, en el que muchas empresas están cambiando, ¿no? A un ritmo ciertamente rápido o están envueltas, ¿no? En procesos de reestructuración, cambios, etcétera. Al final se debe poner en alza, ¿no? El valor de la seguridad y salud y bienestar, ¿no? De los empleados en este tipo de procesos de cambio, ¿no? Empresarial, ¿no? Sobre todo cuando están asociados a procesos de transformación digital. Y bueno, sé que ya nos va quedando poco tiempo para la masterclass, pero nada, el comentar relacionado con el informe de Ernst Young Australia de hace un par de años, ¿no? Y como comentaba, ¿no? La necesidad, ¿no? De cambiar ese foco a un nivel más estratégico, ¿no? Se debe, por tanto, pasar de una visión a corto plazo y muy acotada en la capacidad de maniobra a una visión mucho más estratégica, ¿no? A nivel organizacional y holística, ¿no? Donde se traten aquellos aspectos, ¿no? Que se indican como palanca de cambio organizacional, ¿no? Y que pueden impactar en la gestión de este tipo de riesgos, ¿no? Como es el caso de tener las políticas y estructuras en su lugar, ¿no? Y una mejor colaboración, ¿no? Por ejemplo, profesionales de recursos humanos, seguridad, salud, etcétera. Y bueno, creo que estamos llegando ya al final de la masterclass y la última pregunta que he dejado es un poco a nivel de calificación, ¿no? Que para saber, tengo curiosidad, ¿no? Al final, ISO 45001 es ciertamente novel, ¿no? Y para muchos y muchas esto puede ser su primera experiencia y como comentaba alguno de los compañeros o la compañera, primero se debe hacer a la norma, ¿no? Trabajar sobre ella y ver si su implementación
cobra sentido, ¿no? en sus dinámicas o en su ámbito empresarial. Así que, bueno, os he puesto la opción también de cara a medir, ¿no? Porque esa obsesión por medir, de cómo calificarías esta masterclass, que realmente, a mi modo de ver esto, me ayudaría también en mucho. Y, por favor, ser objetivos, objetivas. Comentar ciertamente que ISO 45001 ya se tenga más o menos conocimiento, es un territorio todavía desconocido para muchas empresas y para muchos profesionales, y en ellos me incluyo. La implementación práctica, nadie dice que vaya a ser sencilla, ¿no? Pero bueno, al estar bajo el paraguas de un marco ISO 45001 puede que ayude, pero igual, si bien esta presentación está centrada, ¿no? en el foco, en la gestión de riesgos dentro de un sistema de gestión, esto debe ir acompañado, ¿no? por supuesto, de la normativa que exista en el país, por ejemplo, como podemos ver en España, ¿no? con la nueva introducción de recomendaciones, ¿no? por parte de la Inspección de Trabajo, ¿no? para la gestión de este tipo de riesgos, y con toda una serie de políticas, ¿no? por parte de otros departamentos, etcétera, y organismos tanto nacionales, comunitarios, etcétera. Pues, sin duda alguna, os agradezco también que hayáis contestado a esta pregunta. Y por mi parte, nada más. Me pongo a disposición vuestra para cualquier tipo de pregunta que tengáis sobre la materia. También tenéis mis contactos a través de redes sociales, etcétera, por si queréis contactar más adelante. Y nada, de nuevo, gracias por vuestra atención. Como comentaba, en redes sociales tenéis webinars que ya se han realizado hasta la fecha. Existe mucho. Por lo tanto, os encomiendo, ¿no? a que accedáis a este tipo de información de manera totalmente gratuita y que existe ya sobre la materia de cara a generar mayor conocimiento. Como comentaba, estas son algunas de las referencias. Ahora en el chat intentaré poner el vínculo, ¿no? para la norma para que tengáis acceso a la norma de solo lectura. Y Sara, nada, agradeceros nuevamente la invitación y la participación en esta masterclass. Así que quedo a la espera de vuestras preguntas.